Bueno, a veces volver a empezar de cero no es tan malo. Bienvenidos a todos. Una semana más y ahora sí que sí al podcast. Em, ¿Qué hay hoy? Bueno, pues hoy vamos a hablar de cómo volver a empezar. O bueno, cómo intentar volver a empezar, porque al final volver a empezar es algo muy subjetivo que debe tener cada uno en cuenta y en consideración, ¿vale? En este caso, ¿por qué estoy hablando de este tema? Pues porque volvemos a empezar de cero, chicos. De cero, entre comillas, ¿de acuerdo? Porque creo que debemos... tarde o temprano volver de cero y volver a las andadas. Y bueno, yo he tenido unas semanas un poco complicadas que me ha sido difícil compaginarlo, pero vamos a hablar de esto. Entonces vamos a empezar que empezar de cero no es tan malo, ¿de acuerdo? Empezar de cero no es tan malo desde el punto de vista de que hay veces que necesitas darte un tiempo, parar, recuperar la cabeza y volver a empezar desde cero. En mi caso he necesitado más tiempo del debido, pero estoy aquí de vuelta. Para recuperar la tranquilidad y recuperar el buen hacer y el mis ganas de volver aquí, básicamente. ¿De acuerdo? No es tan malo porque los comienzos siempre son, o sea, los comienzos siempre son indicativos de nuevas metas, nuevas intenciones. Por ejemplo, en mi caso, me he terminado de leer Covadónica en este tiempo, que es un libro que está muy bien. Y ahora mismo pues me encuentro leyendo un libro que tenía muchas ganas de leerme, efectivamente, La mano de Fátima. Y bueno, eso es lo que quiero decir de volver a empezar realmente. Pero, ¿por qué empezar de cero no es tan malo? Vuelvo a preguntar, vuelvo a plantearme. Eh, Porque empezar de cero es como volver a reflexionar y volver a tener en cuenta antiguas consideraciones que... antiguas consideraciones, antiguas ideas que tú tenías en la cabeza, ¿de acuerdo? Eh, Volver a retomar todo desde un principio como fue ahora y siempre por los siglos de los siglos, como dirían mis amigos los católicos. Que yo también soy católico, pero bueno, eso sí, eso me lo guardo para mí. El caso, que no siempre volver a empezar es tan malo por lo que estoy diciendo. Porque te ayuda a tomar las cosas desde una nueva perspectiva. Como habéis visto, yo hay veces que pues, se me hace bola la cosa y tengo que parar. Y tengo que retomar de cero para volver a empezar con tranquilidad. En este caso, como ya os he dicho, no es tan malo. No es tan malo, bueno, te va a acarrear que pierdas entrevistas y pierdas pues contactos que pues te gustaría haber tenido en su momento, pero bueno, por circunstancias de la vida, estas cosas pasan y bueno, no pasa nada, aquí seguimos. Pero hay que tener en mente una cosa. Cuando tú tengas que empezar de cero, si alguna vez empiezas de cero otra vez, eh, tu meta siempre en todo caso tiene que ser el volver a escribir. Es importantísimo, pero fundamental volver a escribir. ¿Por qué? Pues muy sencillo, muy práctico, muy cómodo para todos. Volver a escribir siempre, 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 siempre es una meta. Siempre tú eres escritor,
tu meta principal es volver a sentarte a escribir. Volver a decir, guau, necesito volver a empezar. Y bueno, luego os cuento cosas que han pasado en este tiempo. Eh, Siempre cuando tú te tomes un descanso por tus circunstancias y por tu, por todo, pues la meta siempre es escribir. La meta es siempre volver a sentarse delante de un ordenador a darle las teclas. ¿De acuerdo? Y también tienes que ser capaz, aunque parezca una chorrada, una tontería, siempre hay que aprender a llevar varias cosas a la vez. Sobre esto incido un poco más tarde. Pero es muy importante aprender que no te puedes terminar de saturar como, como me pasa a mí. O sea, hay veces que te saturas, que hay veces que llegas a agobiarte por circunstancias que te gustaría que no te pasaran, pero te acabas agobiando tarde o temprano. Entonces, pues, cuando te sobrevengan muchas cosas de golpe, tienes que aprender a llevarlas de la mejor manera posible. Y eso solamente se consigue, pues, llevándolas lo mejor posible. Es decir, acudiendo, como siempre he dicho, acudiendo a profesionales, acudiendo a tu familia, pues pidiendo ayuda. Sobre todo pidiendo ayuda y apoyándote. Yo, por ejemplo, he pasado una mala época. Me he apoyado, me he refugiado, he tenido que dejar esto por salud mental. Y bueno, me he apoyado en donde me tenía que apoyar. He salido de una situación de mucho estrés gracias pues a mi familia y a mis amigos y mi pareja, ¿de acuerdo? Entonces, pues, como no he sido capaz, tengo que volver a aprender a llevar todas estas cosas a la vez. ¿Y qué son todas estas cosas? Pues evidentemente Instagram, evidentemente tengo que volver a aprender a llevar el podcast desde cero y tengo que intentar estar lo más tranquilo posible y que no me agobie y deje cosas que me gustan, como es hacer el podcast, por situaciones de estrés máximo. Entonces por eso pues, he decidido tomarme esto otra vez en serio, que es lo que tengo que hacer. De ahí que de este consejo tan importante como es el que hay que conciliar. Porque la conciliación es un gran desconocido en este mundo. Hay gente que, bueno, yo no soy capaz, y esto lo digo muy en serio, no soy capaz de conciliar trabajo con estudios y podcast. Y para mí el podcast es mucho más importante que cualquier trabajo, francamente. Porque es una cosa que me gusta, una cosa que me inspira, una cosa que me ayuda y conozco gente gracias a este podcast. Hay gente que no sabe conciliar el escribir no sabe conciliar el escribir con su vida privada. Entonces, pues le resta tiempo a su vida privada en detrimento de escribir. Y eso tampoco. O sea, hay que saber tener un balance. Que sí que es cierto que, como dice Ana, mucha gente, Ana González Duque, por aquí arriba, si puedo, os dejo su programa. Hay que saber hacer un balance. Y si tienes un trabajo nutricional, es decir, no te dedicas profesionalmente a la escritura, frente a un trabajo como es el escritoril, pues al final acaba pesando más el trabajo nutricional que el escritoril, porque no te dan casi regalías, son un 10% al principio, y con eso pues
evidentemente no se puede vivir. Entonces, pues la gente le da detrimento a la escritura frente al trabajo nutricional y no tiene tanto tiempo para escribir que como por ejemplo puede tenerlo pues, Pérez Reverte, que es escritor profesional. ¿De acuerdo? Y con esto llegamos a mi gran anuncio. He vuelto a escribir. Sí, efectivamente. Todo esto viene a raíz de que he vuelto a escribir, he vuelto a empezar de cero, he vuelto a un nuevo comienzo. Y tenía ganas de volver a escribir, pero esta vez no estoy escribiendo nada relativo al mundo árabe ni al mundo del reino nazarí de Granada, sino que estoy escribiendo sobre una historia de la guerra civil. Ya tendréis más noticias conforme vaya terminando y bueno, que empiece a escribir. El proyecto se va a llamar el Proyecto Guerra Civil, ¿vale? El Proyecto Guerra. Y llegamos con esto por fin de una vez, a la lección de oro. La lección de oro, que siempre dejo una, es que hay que aprender a conciliar tu vida con la escritura. Siempre, y en todo caso. Con esto ya sabéis que después de la lección de oro suelen llegar las conclusiones, y es que las conclusiones que podemos llegar es que la conciliación hay que saber llevarla a cabo, hay que intentar empezar de cero cuando necesites hacerlo y que escribir siempre es tu meta, siempre y en todo caso. Nos vemos la semana que viene, seguramente me veáis mismas pintas, misma luz. Nos vemos la semana que viene con un nuevo podcast. Hasta entonces, pues ya sabéis, leed mucho y chao.